Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos los que sean en donde quiera que ustedes estén. Muchas gracias por estar conmigo. Voy a seguir usando siempre, voy a seguir diciendo siempre estar con nosotros, como si fuéramos un montón de gente, eh, por dos razones. Primero, porque así no, así parece que tenemos más autoridad, no sé, yo y todos los que están por aquí. Y segundo, porque es un, no sé, no, el ego ese de yo hice, yo vengo, yo digo, yo es mi canal. Trato de moderarlo un poco, no siempre se puede, pero de verdad uno lo intenta. Este es el streaming semanal del Rey va Desnudo, con el título, por supuesto, en vivo y con todo título que por cierto, mucha gente no entiende, me preguntan, ¿no? ¿Qué es VST? ¿Qué mal hemos dado el branding, la marca de este streaming? Porque debería quedar muy claro que este se llama En Vivo y Con Todo. Aquí arriba dice, aquí arriba dice En Vivo y Con Todo, que es una cosa más del Rey va Desnudo, como lo es ahora música y como lo es cosas que sabemos y como son otras cosas que hemos hecho, algunas con mejor suerte que otras. Me acuerdo cuando hicimos, todos los viernes hacíamos comentarios de noticias de política nacional e internacional. Era horroroso, me lo desmonetizaban continuamente porque decía yo cosas que molestaban a la gente, o me metía con Trump y no les gustaba, o me metía con el PP y no les gustaba, me metía con la Sexta, no les gustaba, me metía con Podemos, no les gustaba. Total que YouTube era muy quisquilloso en lo político y estar peleando cada semana me daba mucha flojera. Entonces, ya no. Gracias, el rayito, un segundo. Vamos a encender nuestro relampaguito. Ahora vengo. Para tranquilidad de todos, debo decir que ayer estuvo aquí el electricista, que va a poner un enchufe allí con un enchufe de 12 voltios de USB directamente y otro que necesita el baño, y además va a ver si le calla un poco el famoso tubo que tenemos de bajante, ese que nos hace gorgoritos de cuando en cuando a mitad de las grabaciones y a mitad de los streamings y todo eso. Entonces, lo bueno es que es un excelente milusos le llamaríamos en México. Aquí se llama el manitas porque hace cosas de carpintería, hace cosas de electricidad, hace cosas de albañilería y además es un gran tipo. Lo conocí porque su suegra estaba conmigo en una mesa electoral hace un montonal de años, cuando nacía Podemos y me miraban feo porque les ganábamos, entonces me siguieron mirando feo porque les seguíamos ganando. Eh, pero bueno, decíamos que la idea de este streaming es que la gente piense un poco, que todo el mundo piense y que piense de manera distinta de como suele pensar uno. Sobre todo como le dicen que piense o como... No como le dicen en el sentido de te manipulan los medios, no. Pero si todos tus amigos piensan de cierta manera, pues uno dice, mira, pienso igual y así me quito de líos, ¿no? Alguien me hacía el otro día una pregunta así, de uno de los chats, no me acuerdo si de la semana pasada, pero decía, ¿vale la pena arriesgarse a perder una amistad por discutir sobre vacunas? Y yo que decía, bueno, no vale la pena arriesgar la vida de alguien por no decirle a un antivacunas que esté errado. Quizás es que además yo estoy acostumbrado a tener pocos amigos, pero los amigos que tengo son racionales y gente buena, ¿no? No es gente que se vaya con ese tipo de locuras, pero pensar rigurosamente es algo que no nos enseñan, que tenemos que aprender, que tenemos que hacerlo, y un poco es lo que yo trato de hacer en nuestros videos de los martes y en los streamings de los jueves, y es una cosa muy distinta a lo que trato de hacer en nuestra nueva serie maravillosísima de Ahora Música, donde estamos pues compartiendo música y viendo la parte emocional. Y alguien me preguntaba también otra cosa y me parece interesante revisarla. Me preguntaban, no sé si lo tengo aquí para leerla exactamente, del chat del 10 de marzo. Sí, Luis Crespo me preguntaba, Madre Santísima, están pasando cosas por aquí. Quiero recordar que tengo vecinos arriba. Preguntaba Luis Crespo, ¿la espiritualidad es importante para el crecimiento personal? ¿A quién admiras como ser humano? Yo como ser humano admiro un montón de gente. Ya lo he dicho. El otro día precisamente alguien me dijo otra prueba de que no merecemos a Dolly Parton. Dolly Parton fue nominada para el Salón de la Fama del Rock and Roll. Salón de la Fama donde, por cierto, falta mucha gente que debería estar, que son verdaderamente grandes del rock.
Y entonces Dolly Parton dijo que les mandó un comunicado diciendo que no creía que se lo mereciera, entonces que se retiraba su posible candidatura, que le interesaba que algún día ganarse el lugar, merecerse ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, y que esto le entusiasmaba para hacer un álbum de rock, porque su marido es muy aficionado al rock, su marido es prácticamente desconocido para todo el mundo, el hombre ha guardado un anonimato absoluto durante toda la carrera de Dolly Parton. Pero dice Dolly Parton, voy a hacer un disco de rock y así mi marido estará feliz y a lo mejor me merezco entrar al Salón de la Fama del Rock. Y tú dices, es que ¿cuánta gente tiene esa honestidad? Es la misma mujer que dio $1.000.000 ahí están los gorgoritos del tubo. Es una mujer que dio $1.000.000 para el desarrollo de la vacuna. $1.000.000, así como quien saca 10 euros para invitarle a alguien un café y un sándwich. Sándwich grande, ¿no? 10 euros mucho. Es la misma mujer que su papá no sabía leer. Es que me emociona. Claro que me emociona gente humana así. Es la mujer que su padre no sabía leer. Y en honor a su padre ha regalado millones y millones de libros. Tiene una organización dedicada a regalarle libros libros en inglés a los niños de habla inglesa, a todos los niños que lo pidan en cualquier lugar del mundo. Y ha regalado más de 100 millones de libros, una cifra absolutamente delirante. Esta mujer que cuando era pequeña llevaba un abrigo hecho de trozos de abrigos porque la familia no tenía dinero. Es ridículamente millonaria, gracias a su trabajo y gracias a que escribió I Will Always Love You y gracias a que escribió Jolene. A mí me parece una de las personas mejores de nuestra especie. Yo lo decía, es que entre ella, el otro, por supuesto, Nelson Mandela, de quien he hablado en muchísimas ocasiones, alguien que es capaz de evitar el rencor después de estar tantos años en la cárcel. No me acuerdo si 27, creo que son 27 años de cárcel que estuvo, y cuando salió, en vez de querer matar a los que lo habían encarcelado, decidió apostarlo todo a la paz y a la concordia en su país. Me parece un ejemplo casi imposible de seguir, porque a mí me hacen eso y yo no sé si estaría yo en posibilidad de perdonar o saldría yo con un bazooka a decir, ven aquí que quiero hablar contigo, que me tuviste 27 años, una celda de 2 metros por 3, o sea. Nelson Mandela es otra persona a la que admiro enormemente. El chef José Andrés, por ejemplo, que ahora está en Ucrania dándole de comer a los refugiados. El chef José Andrés es un chef asturiano que llevó la fabada a Nueva York, que es muy amigo de grandes personajes y le daba de comer a Obama y tiene unos cuantos montones de estrellas Michelin, y sin embargo en lo que se ha concentrado en los últimos años es en su ONG de cocina internacional, donde va donde hay desastres, donde hay terremotos, donde hay huracanes o donde hay problemas como el de Ucrania, de refugiados de guerra, para darles de comer. Y gratis. Consigue comida y consigue donaciones y va él personalmente, un chef de estrellas Michelin que podría estar en Nueva York viviendo como pachá, va a cocinarle a la gente. Ese es el tipo de gente a la que por supuesto que yo admiro. Y ninguno de ellos tiene por qué ser ni una seta, ni alguien que renuncie a los bienes o a las cosas buenas de la vida, ni mucho menos. Pero sí gente que sabe cumplirse el papel que le toca cuando tiene la oportunidad de cumplirlo, cosa que no nos pasa a todos nosotros. Este es el tipo de gente a la que yo admiro. Entonces, la segunda parte de la pregunta es, ¿la espiritualidad es importante para el crecimiento personal? Depende cómo definas espiritualidad. Mira, para la mayoría de la gente, o para mucha gente, la espiritualidad tiene algo que ver con el alma inmortal y con los rollos religiosos y con el espíritu que Dios te dio y con los sentimientos de ese espíritu, esa alma que va a sobrevivir a tu muerte y tal y cual. Si a eso le llaman espiritualidad, pues en mi caso no juega para absolutamente nada. Ahora, si espiritualidad es el goce de la experiencia subjetiva humana que se obtiene a través del amor, del arte, de la amistad, del disfrute de un atardecer, de esa extraña cosa que tenemos nosotros, que somos capaces de derivar placer de cosas como ver algo, ver un cuadro bonito y experimentamos placer. Es un desarrollo muy peculiar desde el punto de vista de la evolución. Eso es importante para el ser humano, es fundamental, sin él no existimos.
tenemos deseos, tenemos pasiones, tenemos gustos, tenemos disfrutes, pero sea por comer algo sabroso, un pequeño dulce, lo que sea, para mí eso es una experiencia espiritual. Y en ese sentido, creo que la espiritualidad es esencialmente humana, sobre todo contra aquellos que creen que la racionalidad es enemiga de la emocionalidad, o de la subjetividad o de la pasión. Yo creo sinceramente que no lo es. Yo creo que son cosas que se complementan con enorme claridad. Y entonces, en ese sentido, pues sí, la espiritualidad es importante para el ser humano. Y lo decía yo por lo que veía, por lo que comentaba de que queremos pensar, pero por eso también hablo aquí de artes plásticas, y hablo de poesía, y hablo de música, y tengo la sección de ahora música, donde precisamente lo que exaltamos es eso, es la capacidad del disfrute estético humano en algunas áreas con las artes plásticas, la poesía y la música, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es nuestro streaming, y vamos a hablar de varias cosas distintas el día de hoy. No voy a poder acabar con todo lo que preparé, ya lo sabemos, pero sí alguien que me ha preguntado y que estoy viendo que me repiten ahora la pregunta. Dice, ¿qué opina del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa apoyando la invasión rusa? ¿Y qué diferencia hay entre las diferentes invasiones del ejército americano versus el ruso? A ver, es que las invasiones americanas son de muchos tipos. Por ejemplo, la invasión a Normandía no es comparable a la invasión de Irak, por decir algo. O la aparición de tropas en Afganistán no es comparable al llegar a saco a Panamá para sacar a Noriega. Las invasiones estadounidenses no son una cosa, son muchas cosas. Y las invasiones rusas también. La invasión a Chechenia, la invasión a Georgia, la invasión a la Abjasia, todas las guerras que ha tenido Putin son todas distintas, aunque todas tienen como trasfondo, por supuesto, en ambos casos, el mantenimiento de un poder y de una situación imperial. Así que, pero vamos a hablar del patriarca Kirill, porque Kirill es un personaje que yo hallo especialmente despreciable. Kirill dijo esto: la guerra es correcta porque es contra el lobby gay. Kirill tiene una estrechísima vinculación con Vladimir Putin. Son amigos de toda amistad, se han apoyado entre sí mutuamente y yo creo que son cómplices estrechísimos. El líder de la Iglesia Ortodoxa rusa es lo más reaccionario que ustedes se puedan imaginar. Es decir, el personaje es no solo de derechas en lo económico y en lo social, no solo de derechas en lo económico y en lo político, sino que es tremendamente retrógrada en lo social. El lugar de la mujer es el lugar que le describe la Biblia, el lugar de los homosexuales pues están muertos, porque es lo que dice la Biblia, hay que matarlos. Las relaciones jerárquicas deben ser como las establecía la Iglesia Ortodoxa rusa, en la cual el zar era pues poco menos que un dios, o que un santo, que lo que venía inmediatamente debajo de Cristo. De hecho, es por ello que la familia del zar Nicolás II, cuando finalmente se descubrieron sus restos, que fueron brutalmente masacrados por el Ejército Rojo, cuando se encontraron sus restos, fueron declarados santos de la Iglesia Ortodoxa rusa. La estrecha unión entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el zarismo explica en gran medida la persecución de la Iglesia originaria en la Unión Soviética. No era tanto que Lenin fuera ateo, que Marx hubiera dicho, una frase muy mal entendida, que la religión es el opio de los pueblos. La forma en que lo decía Marx es que era como lo que calmaba el dolor, era de las pocas salidas al dolor del pueblo, la religión. Ese era el contexto, pero bueno, siempre se le ha usado mal, como si fuera el adormecedor de los pueblos. Bueno, entonces, pero la Iglesia fue perseguida con apoyo del pueblo entre 1917 y 1930, sobre todo por su complicidad con las atrocidades de los zares y con las atrocidades de los dueños de las tierras, de los grandes terratenientes y de los grandes los kulaks. ¿No eran los kulaks? Sí, creo que sí.
y los grandes dueños de la riqueza en lo que era Rusia y lo que luego fue la Unión Soviética. Entonces Kirill mantiene una posición anterior a 1917, en 1916, y aquí lo demuestra. Él, si lo cree o no lo cree, me da igual, pero él cree que esto va contra el lobby gay y lo está diciendo en, la, en las misas o en los servicios religiosos y en las declaraciones que hace en la televisión y en los medios rusos. Eso es lo que le está diciendo al pueblo ruso, que están luchando contra el malvado lobby gay y contra toda la gente que va en contra de todo lo que Dios ordenó que se hiciera. Dice Kirill, en una entrevista con el Corriere della Sera, durante años, dice, ha habido intentos de destruir lo que existe en el Donbass. El Donbass es la región que supuestamente donde Putin fomentó la rebelión de los rusoparlantes. Donde hay un rechazo fundamental a los llamados valores que hoy son ofrecidos por quienes se reclaman el poder mundial. Fíjate, y está un poder tan brutal como el de Rusia y el poder de la Iglesia luchando en contra del poder mundial. Esto es como Donald Trump luchando en contra de las grandes empresas. Te lo crees si consumes cantidades verdaderamente abundantes de una mezcla explosiva de drogas regadas con mucho alcohol, si no es imposible creérselo. Pero dice Kirill, hoy existe una prueba de lealtad a ese poder mundial al que hay que tenerle miedo. Una especie de transición a ese mundo feliz, el mundo del consumo excesivo, el mundo de la libertad visible. ¿Sabes cuál es esa prueba? Es muy simple y a la vez terrible. Es un desfile gay. Es un desfile gay, es un mundo feliz, pero para quienes estaban perseguidos y ya no lo están, supongo que sí. El consumo excesivo, no forzosamente, con los desfiles del orgullo puede o no haber consumo excesivo. Y el mundo de la libertad visible, pero ¿por qué libertad entre comillas? Porque la libertad les molesta tradicionalmente a las religiones y a los autoritarios. Estos son religiosos, amigos de un autoritario, como es el caso de Kirill, pues le molesta muchísimo. Las solicitudes para realizar un desfile gay se consideran una prueba de lealtad a ese mundo tan poderoso y sabemos que si las personas o los países rechazan esas solicitudes, se quedan fuera de ese mundo. Esto quiere decir que se trata de imponer por la fuerza un pecado condenado por la ley de Dios y por lo tanto obligar a las personas a negar a Dios y su verdad. ¿Sabes? O sea, tú pides permiso para un desfile del orgullo gay y has negado a Dios y su verdad. Yo le recordaría a Kiel que hay muchísimos ortodoxos cristianos que son gay y no niegan a Dios y a su verdad. Casi le diría yo que ojalá y lo hicieran. Entonces, dice que estamos hablando de la salvación de la humanidad, que es de lo mismo lo que habla Putin. ¿Hacia dónde irá la humanidad? ¿Seremos fieles a la palabra de Dios? ¿Seremos fieles a su ley? ¿Nunca toleraremos a los que difuminan la línea entre la santidad y el pecado? Y más aún a los que promueven el pecado como ejemplo. Y entonces, bueno, sus hermanos en Donbass están sufriendo y solo podemos estar con ellos, especialmente en la oración, concluyó Kirill, que es esta onda de yo te apoyo en la oración, pero estoy de acuerdo en que te llenen de armas y te bombardeen y bombardeen hospitales y escuelas y maternidades y este tipo de cosas que ha estado bombardeando Putin en la impotencia que evidentemente está mostrando el ejército ruso ante el proyecto original que era en 9 días haber tomado Kiev. Entonces, pues, ¿qué puedo opinar de lo que dice Kirill? Es lo más retrógrado del mundo, es lo más cercano al tema de la justificación de la violencia por parte de la iglesia. Ah, pero que Dios no dijo que Cristo no tenía un mensaje de paz. Ajá, sí, claro. Eso te lo va a decir cualquiera, sobre todo los que defienden mucho las religiones. No, pero es que el mensaje de Cristo es de paz. Ya, pero en la vida real las iglesias siempre se han puesto al lado de los que hacen la guerra, incluso con doctrinas como la de la guerra justa. Vamos a hacer un video sobre la justificación de las guerras por parte de las religiones como una forma de ver el asunto, porque realmente hay una hipocresía, hay un doble discurso allí muy, muy preocupante.
Bueno, ¿qué más me dicen? Bueno, no quería yo hablar de otras cosas, pero aprovecho lo que me están, lo que estamos viendo para comentar algunas cosas. Bueno, yo quería hablar de algo que me resulta especialmente interesante. No sé, a ver, es que hay que quitar esto de la invasión rusa a Ucrania de momento. A ver cómo les cuento esto. Yo desde que era muy pequeño me interesé por la gente que parecía diferente. Diferente a una media, digamos, de Gauss. Entonces, aquí tienes a los muy delgados, aquí tienes a los muy gordos, tienes una campana de Gauss y la media, lo que llamamos normal, y que no tiene nada que ver con la anormalidad o la subnormalidad. Lo que llamamos normal dentro de una campana de Gauss es lo que está en la parte superior precisamente de la campana. Aquí están los que no ven nada, aquí están los que tienen visión del 20/20 y más o menos en medio estamos la gran mayoría de los seres humanos que no tenemos una visión perfecta. Aquí están las personas de bajísima estatura, aquí están las personas de altísima estatura y la media normal es, de lo que hablamos es de una media o de una mediana matemática, la que más o menos nos da sentido a la normalidad. Pero a mí me interesó siempre hablar de gente extraña. Quizás, yo tenía un amigo que era muy gordo y tratábamos de que no lo molestaran. Éramos niños muy raros, debo decirlo, pero tratábamos de que no lo molestaran por ser gordo. Baltasar se llamaba además, le habían puesto Baltasar. Era muy moreno y gordito. Entonces, me acuerdo que se peinaba con una cantidad de gomina. Estamos hablando de los años 60, ¿eh? Y tratábamos de que no lo molestaran por gordito. O sea, se hacían comentarios como hacen todos los niños, pero nunca con ninguna crueldad, ni mucho menos golpeándolo. Tenía yo otro amiguito que tenía poliomielitis, se ha hablado de él, Enrique, que tenía abrazaderas en las piernas y tenía las manos impedidas. Y lo que hacíamos era ponerlo de portero y avisarle al otro equipo, hoy no meten gol ustedes. ¿Por qué? Porque si le meten un gol a Enrique, vamos a tener un problema gravísimo. Porque era la forma de validar que Enrique tuviera derecho a jugar al fútbol como nosotros. A ver, esto no se puede hacer en un campeonato muy probablemente, pero en un patio escolar de quinto de primaria se puede y se debe. Y tenía yo una prima, que es porque vive aún, querida Lucerito, que tiene un problema congénito y que era objeto de burlas. Es una chica que tiene una edad mental de 6 7 años y las ha tenido durante 60 y tantos años. Y me acuerdo cuando se metían con ella, los primos íbamos, pero como en hora o menos, a ver, búrrate de ella otra vez y vas a ver que te comes el zapato. Entendíamos pues que la diferencia era o para obviarla o para impedir que fuera motivo de persecución. Quizás éramos niños muy raros, qué sé yo. A lo que voy es que hace muchos años, cuando era yo un adolescente, me encontré este libro, Nosotros los que no somos como los demás, una fantástica galería de fenómenos humanos, sus vidas, amores, dilemas y logros, por Daniel P. Mannix, con fotografías extrañas y asombrosas. Daniel P. Mannix tenía alguna relación por algún familiar o algo por el estilo con el mundo de los que no son como otros. El que ustedes tienen en la portada es Lionel el hombre león. Se presentaba como el hombre león. Y la historia de toda esta gente es en gran medida la historia de nuestro reconocimiento de quiénes somos nosotros y quiénes no somos nosotros. O sea, he dicho en muchas ocasiones que el avance humano se ha conseguido conforme nosotros incluye a más gente y ellos se difuminan. Cuando nosotros somos la tribu, el clan y queremos comer y alguien nos quiere quitar el mamut, ellos nos quieren quitar el mamut, nosotros no les dejamos que nos quiten el mamut, o nosotros les quitamos el mamut y ellos se van a defender. Sobre todo cuando hay escasez, creamos esas tribus, creamos estos espacios de esto es nosotros y los otros que se jodan, que se mueran. El avance de la humanidad ha sido el darse cuenta que ellos son también nosotros. Ellos los del otro tribu, ellos los del otro pueblo, ellos los del otro lado del río, los del otro lado de la montaña, ellos los que se peinan diferente o tienen la piel de color diferente o tienen el cabello más o menos rizado o tienen más lacio que nosotros, tienen ojos azules o tienen los ojos muy oscuros,
tienen la piel de una tonalidad desusada en nuestro pueblo. Irnos dando cuenta que ellos pues, también son nosotros. Irnos dando cuenta que los homosexuales pues, son nosotros, son parte del nosotros. Aunque nosotros no seamos homosexuales, pero so what? Son parte de nuestra misma colectividad, de nuestra misma tribu. Nuestra tribu se va ampliando y a medida que ampliamos la tribu, nos vamos haciendo mejores personas, por lógica. Cuando el hombre consideraba que la mujer no era parte de nosotros, la mitad de la humanidad estaba excluida y eso es un montón de gente, no es por nada. Cuando se excluye al trabajador, al campesino se le excluye de la ciudad, al urbanita se le puede excluir del campo también, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas reacciones tribales, romperlas nos hace mejores y hace mejores a nuestras sociedades. Y sobre todo, por un lado, reduce las escaseces y por otro lado, la misma reducción de escasez hace que no seamos tan celosos de nuestra tribalidad. Entonces yo me interesé mucho por la gente que eran los fenómenos de circo. ¿Por qué de circo? Bueno, pues hay una historia que tiene que ver con este señor que se llama Phineas T. Barnum, P.T. Barnum, que es un sujeto que por un lado es enormemente desagradable, molesto, y un explotador y un manipulador brutal. Si iba a presentar a una persona que medía 1,20 m, decía que medía 90 centímetros. Si iba a presentar a un elefante de 2,10 m de alto, de 2,70 m de alto, decía que medía 3,20 m. Y si el animal pesaba tantas toneladas, él le ponía un 20% de sobreprecio a las toneladas en sus anuncios para que la gente fuera a ver los espectáculos de P.T. Barnum. Y a mí incluso me molestó cuando hicieron una película con Hugh Jackman, que me parece un actor extraordinario, un poco glorificando la figura de P.T. Barnum, que digo, tenía... una frase de él era, hay un tonto nacido cada minuto. Y creo que también es de él la frase que es moralmente incorrecto permitir que un tonto y su dinero permanezcan unidos. Si lo que hay que hacer es separar al tonto de su dinero, al tonto lo mandas para allá y el dinero te lo embolsas. Pero por otro lado, a toda la gente que trabajó con él, primero que nada nunca la discriminó, nunca la ofendió, nunca la minimizó. Y por otro lado, les pagó muy bien, les pagaba con justicia. Entonces ese tipo de personas que a mí me cuesta mucho trabajo, me generan muchos problemas morales, pero él no es el importante. Él fue el vehículo para que la gente que no tenía otra forma de sobrevivir, que no fuera exhibiéndose, no podían acudir a empleos, no podían ir a la universidad, no podían ser empresarios, no podían ser actores, no podían hacer prácticamente nada que no fuera exhibir sus peculiaridades físicas y cobrarle a la gente que quisiera contemplarlas. Decíamos pues, entonces el que estamos aquí primero, vamos a darle su nombre, porque Lionel, el hombre león, está muy bien, el hombre de cara de león, pero su nombre era Stefan Wiebrowski y vivió de 1890 a 1932. Fue famoso en los espectáculos, lo que llaman sideshow. El sideshow en Estados Unidos son los espectáculos que hay a un lado de la carpa del circo. Tú vas a la función de circo y después pagas por ver una serie de espectáculos que están a un lado. Por eso se les llama fenómenos de circo, aunque nunca participaban en sí en los actos de circo, sino en los espectáculos colaterales. Wiebrowski nació en Polonia, ya con cabello de 1 pulgada de largo. Su familia, su madre decidió que esto se debía a que su padre había sido atacado por un león y entonces de alguna extraña manera esto se había expresado en la genética del niño. Hoy sabemos que esto por supuesto no es así, pero decidió que era una abominación a nombre de Dios y se lo regaló a un empresario alemán llamado Sedlmayr desde que tenía 4 años de edad, este hombre, Stefan Wiebrowski, y fue paseado por toda Europa y después fue vendido o su contrato fue transferido, fue vendido a P.T. Barnum. Se vendía a los niños, a personas que se dedicaban al espectáculo. Esto nos puede sonar hoy aterrador, pero si ustedes se acuerdan de Oliver Twist, en la época de Oliver Twist, que estamos hablando de fines del siglo XIX, todavía se vendían niños. Y a principios del siglo XX se vendían niños en Estados Unidos y en el Reino Unido. No estoy hablando de países
del tercer mundo donde podemos tener quizás otros problemas de escasez. No, en el Reino Unido, en Londres, se vendían niños. Nunca lo olvidemos. Bueno, algunas personas eran simplemente gentes con problemas congénitos. Estos son Chang y Eng, que fueron los originales hermanos siameses. Estaban unidos precisamente por ese trozo de carne que se ve aquí, que cuando murieron se descubrió que no compartían ningún órgano, que podían haber sido separados sin mayor problema. Chang y Eng ganaron mucho dinero con Barnum, se casaron cada uno por su lado. No me pregunten cómo son esos arreglos, pero se hacen y la gente sobrevive así, y los dos tuvieron hijos por su lado, y a veces se peleaban y se golpeaban entre ellos y se querían mucho como hermanos, y finalmente murieron poco después uno del otro. Se llaman gemelos siameses a los gemelos unidos precisamente por Chang y Eng, porque provenían de lo que es Siam. Otro ejemplo son Millie y Christina McCoy, que además habían nacido esclavas. Y cuando naces esclavo y te liberan, no sabes qué hacer de tu vida, pero cuando naces esclavo pegado a un gemelo, ¿qué vas a hacer? Afortunadamente cantaban muy bien. Este anuncio que estamos viendo las llamaba las Nightingale. ¿Cuál es el Nightingale? Sensontle, no me acuerdo cuál es el. ¿Qué pájaro es? Pues un pájaro que canta de dos cabezas. Es un anuncio absolutamente terrible. Y luego estaban otras dos chicas que fueron Daisy y Violet Hilton, que por cierto participaron en una película muy famosa de 1932, Freaks, que se llama precisamente así, Freaks, Fenómenos, y que ocurría dentro de un ambiente de sideshow. Hay otros casos, todos son casos congénitos, pero antes de seguir, no estoy exhibiendo sus problemas físicos. Estoy exhibiendo que estas personas lograron tener, entre otras cosas, gracias a la solidaridad de otros a su alrededor y de otros que eran distintos, pero distintos de distinta forma. Es decir, Lionel era distinto que los gemelos unidos, y los gemelos unidos pues eran distintos de quien tenía otros problemas, otras deformidades, no me gusta llamarlas deformidades, otras peculiaridades físicas. Pero todos ellos formaban un grupo de acuerdo a sus intereses, defendían sus intereses comunes. Y esto es importante si pensamos en términos de lo que es la política de identidades de la actualidad. Sigo. Esta mujer es Betty Williams, es muy famosa porque lo que tiene, los gemelos unidos, los gemelos siameses, son gemelos que se han ido separando en el vientre, pero no llegaron a separarse completamente. Los gemelos parásitos son gemelos que nunca se llegaron a desarrollar como personas. Es el caso de Betty Williams, que tenía una gemela parásita que salía de su vientre y que creció además junto con ella. Siguió creciendo, pero evidentemente no tenía ninguna autonomía ni ninguna personalidad. Pero una mujer así, lo único que podía hacer era exhibirse, y esto es muy importante entenderlo. Es el mismo caso de Francesco Frank Lentini, que nació en Sicilia y luego vivió en Estados Unidos. Es el hombre con tres piernas. Una de las piernas es evidentemente de un gemelo parásito que nunca se desarrolló más allá de esa pierna. Y finalmente está Myrtle Corbin, que tenía también una gemela parásita. Lo curioso es que las piernas de la derecha son de ella y las de la izquierda son de su gemela parásita. No son las dos de en medio. Esta mujer después se retiró de exhibirse después de ganar mucho dinero. Nuevamente, todas estas personas ganaron muchísimo dinero, gracias a P.T. Barnum, y se casó, tuvo hijos y consiguió tener una vida, no voy a llamar normal, pero vamos a decir igual a la de personas que solo tenían dos piernas. ¿Me lo perdonan así? Vale. Este es un caso se llama ectrodactilia, que es un trastorno genético. Yo tuve dos compañeras en el bachillerato
eran dos hermanas y por lo visto esta característica genética era familiar y así eran, tenían tanto en las piernas como en las manos, tanto en los pies como en las manos eran así, ectrodactílicos y también lo llevaban bastante bien, insisto, a lo mejor eran jóvenes muy raros, pero lo llevaban bastante bien y tenían amigos y pues, sí, sus manos eran raras, pero tampoco eso las hacía menos humanas, que esto es importante, ¿no? Y finalmente pues, tenemos los casos del enanismo y gigantismo. Esto es muy de P.T. Barnum, poner a un hombre extremadamente alto junto al hombre más pequeño que podía encontrar, en este caso el capitán Tom Thumb, que fue el que le puso el capitán Tom Thumb, que fue un personaje que hizo una fortuna extraordinaria, además se casó con otra mujer de pequeña estatura, y tuvieron familia además normal, o sea, de estatura media, no normal, etcétera. Entonces, y hay otras personas que pues son diferentes por decisión propia. Esto ahora nos puede parecer razonablemente normal, bueno, está un poquito exagerado, pero yo tengo una hija que usa una buena cantidad de tatuajes, no a este nivel, pero quien hacía esto evidentemente no tenía otra cosa que hacer en la vida que exhibirse, y era lo que ocurría también con algunas personas, como los que comían fuego, los que tragaban espadas. Eh, Toda esta gente se consideraba parte de una misma comunidad. La comunidad, como dice el libro con el que empezábamos, de los que no somos como otros. Y volví a pensar en esta gente a raíz de unos documentales que estuve viendo, a raíz de que se ha vuelto a hablar de la película Freaks de 1932, donde había algunos de estas personas estuvieron en esa película, y esa película fue rechazada porque pese a que no explotaba a las personas con peculiaridades físicas, sí las exhibía, y a mucha gente esto le molesta verlo, molesta mucho verlo. Entonces ha estado censurada, perseguida, etcétera, etcétera, la película. Pero viendo cosas otra vez sobre la película y sobre esta gente, me puse a pensar sobre lo que es la política de identidades que nos separa por lo superficial. Si tú tomas a toda esta gente que formó una comunidad cuando realmente la sociedad a su alrededor los rechazaba de una manera que hoy ya no vemos como con tanta indolencia quizás, si cada uno se hubiera mantenido fiel a su identidad y las personas que tenían gemelos parásitos solo se hubieran unido con personas que tenían gemelos parásitos y parecidos a los de ellos, porque no es lo mismo tenerlo saliendo del vientre que teniendo una pierna de un gemelo parásito. Si el hombre de la hipertricosis, que es como se llama la afección de Lionel, del hombre con cara de león, y hay una familia mexicana muy famosa, los hombres lobos, se les conocía como los hombres lobos, que son chicos que toda la familia tenía hipertricosis también, que es una afección genética, no puedes hacer nada al respecto. Si solo se hubieran unido entre ellos, hubieran sido minorías aplastantemente solitarias y abandonadas, ¿no? Si los tragaespadas solo se fueran con los tragaespadas, los gigantes con los gigantes, los pequeños con los pequeños, ¿qué es lo que nos propone la política de identidades, no? Y en realidad lo que esta gente hizo, estoy seguro que sin haber estudiado nada acerca de la teoría de la sociedad, lo que hizo esta gente fue unirse de acuerdo a sus intereses comunes. Pueden ser los intereses de tu profesión, pueden ser los intereses de tu clase, pueden ser los intereses de tus convicciones sociales y políticas, y eso te va a unir más a la gente que el color de la piel, la preferencia sexual, la identidad sexual, la estatura, la gordura, el pronombre con el que quieres que te llamen y este tipo de cuestiones, tu derecho a usar tal o cual ropa. La defensa de los intereses comunes, que evidentemente mientras más amplios, mientras a más personas incluyen los intereses comunes, pues nuevamente también acabamos con el tribalismo. Y estas son las reflexiones que me disparó el regreso a esta gente de los que no son como los demás o que no son como otros, pero que al fin y al cabo, y cada vez más nos damos cuenta, pues sí son como nosotros.
simplemente con alguna pequeña diferencia, pero cualquiera de nosotros podría ser cualquiera de ellos. Bueno, creo que ya hice aquí, ya empecé nuestro bonito trabajo de hacer enemigos. Vamos a dedicar unos minutos al chat, ¿qué les parece? ¿Qué opinión tienes de Rock 101 y Luis Gerardo Salas? Pues, a ver, Rock 101 lo escuché muchísimo, es que se iniciado a mitad de los 80, yo lo empecé a oír Rock 101 en la Ciudad de México, o sea que fue del 83, 84 la estación, porque el 85 es el terremoto, en el 86 yo me voy a vivir a Querétaro, y en el 86 en Querétaro hago Tiempo de Híbridos, que fue el primer, hasta donde sé, el primer programa única y exclusivamente dedicado a rock en español. Igual me equivoco y me estoy poniendo una medalla que no me corresponde, pero hasta donde sé, el primero que hizo, vamos a hacer solo rock en español. Entonces el director de la radio me decía, pero va a haber suficientes discos. Sí, hombre, sí, yo decía que sí, no sabía. Pero bueno, más o menos teníamos una idea de lo que estaba pasando en España, en Argentina. Y en México comenzaba el tema de rock en tu idioma, que, aun pese a que era enormemente comercial, de alguna forma rompió con el tabú que se había armado de la prohibición del rock. La prohibición del rock que llevó a que todo el rock se desarrollara en los hoyos funkis y que no pudiera haber conciertos en México durante muchísimo tiempo porque el rock era el mal. Y uno de los que decía, por cierto, que el rock era el mal era el cardenal. Y el cardenal, ¿quién era el cardenal? No, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llamaba. Y los obispos y los arzobispos, todo el mundo decía que bueno, el rock era el mal, la muerte, la depravación, sexo, violencia, desprecio de los valores, falta de respeto a los adultos y todas esas cosas que se dicen, de todas las cosas que no les gustan a los famas. Que no les gusta a los famas que hagamos los cronopios. Entonces, recuerdo claramente pues que me gustaba mucho Rock 101 y allí probablemente empecé a oír algunas bandas en español. Pero ya no supe qué pasó con él. Supongo que, bueno, cuando regresé a México lo seguí oyendo y Luis Gerardo Salas me pareció siempre un tipo que realmente había hecho muchísimo, muchísimo por el rock, pero tampoco tengo una opinión muy desarrollada al respecto. ¿Podría subir todos estos capítulos a Spotify como podcast? No me da la vida. Vamos a ver, recordémoslo. Todos juntos. No me da la vida. Lo he pensado y me lo han pedido y me lo han sugerido. Vamos a poner la banderita de Ucrania nomás para molestar. Me lo han pedido y lo he pensado, pero ¿a qué hora? Si alguien está dispuesto a hacerlo, yo le puedo pasar los audios. Puedo extraer los audios de todos los streamings y los audios de todos los vídeos y los ponen. Si alguien está de humor de hacer eso sin cobrar, me parece una locura, adelante, pero tan. César Brito nos dice, a ver, ¿qué opinión, Oscar Álvarez, antes rápido, ¿qué opinión tienes del grupo Molotov? No me gusta el rap ni el hip hop. Yo acabo de tener una bronca horrorosa en Twitter porque dije que a mí no me parece música, la música necesita tener, no puedes hacer instrumentales de Jay-Z. La versión instrumental de un rap, no existe eso. Y tampoco lo puedes tararear por la calle, ¿no? Sin letra. Entonces, no sé, no me gusta mucho. Molotov hizo cosas interesantes, pero nada más. César Brito dice: buenas tardes, Mauricio, el resto del chat. Ya son 9 compañeros y compañeras periodistas asesinados en México en lo que llevamos de 2022. Por si quieres hacer algún comentario, gracias. La semana pasada hice un especial, porque no fue ni siquiera lo transmití en streaming súbito, sino lo grabé y luego lo saqué con ilustraciones diversas de la resolución del Europarlamento respecto de la persecución que están sufriendo los periodistas en México por parte de las autoridades, persecución que no es asesinarlos, pero es la deslegitimación constante de su trabajo, lo cual los pone en la mira. Sí, bueno, el presidente te dice, ese señor no me gusta, el que quiere quedar bien con el presidente sabe lo que debe hacer contigo. Esto no es difícil de entender, por favor.
somos adultos. No es inocente el presidente nombrando y acusando a alguien. Y de las acusaciones de López Obrador vamos a hablar ahora también, aprovechando el viaje. Pero los asesinatos son obviamente producto sobre todo del clima de absoluta impunidad que hay en México. Es decir, las distintas formas de la delincuencia, del narcotráfico, pero para abajo, no necesitan ser forzosamente del narcotráfico. Todas las formas de la delincuencia enfrentan un hecho incuestionable. En México, todo delito tiene un 98% de posibilidades de quedar impune. Asesinato, robo, violación, hurto, corrupción, lo que sea. El 98% de los delitos quedan impunes. La justicia mexicana tiene una larguísima tradición de fabricar culpables, es decir, necesitas, y probablemente se ha dado en los casos de los periodistas recientemente, es decir, si tienes que resolver un caso rápidamente, pues ese caso no se resuelve con trabajo policial y con el CSI, ni cosa por el estilo. El caso se resuelve tomando a uno y diciéndole tú eres culpable y vas a confesar. Y yo te puedo asegurar que confiesas. Confiesas el asesinato de Kennedy, el asesinato de Cristo, el asesinato de quien quieras. Tú confiesas todo. Tú empezaste la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 30 años y la invasión de los amalequitas por parte de los hebreos en la Biblia. Confiesas todo, te lo aseguro. De hecho, alguna vez yo hablando con un abogado, que era compañero de revista de revistas, le dije, oye, pues yo nunca he tenido un abogado, pues nunca lo he necesitado, pero por si las dudas quieres ser mi abogado y si te necesito un día te llamo. Se vale. Dice, primera cosa, te voy a dar mi primer consejo como abogado, me decía César. Si te detienen y te acusan de algo, confiesa. Le digo, gracias, licenciado, muchísimas gracias, me está usted resolviendo la cosa. Si me vas a confesar de todos modos. Ahórratelo, confiesa, ya luego discutimos, ya luego te defiendo. Pero lo primero es que no te dejen tullido, te maten o te hagan sufrir horrorosamente. Confiesa. Esa era la lógica en los años 80. Era la lógica con la que vivíamos. Pues la policía era peor, ya era peor que la delincuencia. Entonces, hoy que tienes una impunidad absoluta y las fuerzas de seguridad son totalmente inoperantes, la delincuencia se siente con toda facilidad, con toda tranquilidad para actuar en casos donde probablemente en otra situación social se enojarían contra un periodista, pero no lo irían a matar o no pagarían por asesinarlo. Pero como sale tan barata la vida, y como sale tan barato el delinquir en México, pues lo que tenemos es eso. Y lo que no quiere entender López Obrador y la gente que lo defiende ahora que rechazó la resolución del Europarlamento pidiéndole cosas tan horrorosas como la protección de los periodistas y de los defensores de derechos humanos, lo que no quieren entender es que aunque evidentemente tienen que importarnos todos los asesinatos y a él no le importa ninguno, porque ha dejado que sigan produciéndose con la política de abrazos y no balazos, con la política de que si un día acaba con la pobreza en México, ya para entonces se acabará la delincuencia, y si no, pues no. Esa es la lógica que tienen y es la lógica que me dijo directamente uno de sus más cercanos asesores, que es Pedro Miguel. Cuando sabes que tienes impunidad es mucho más fácil actuar de manera violenta y brutal. Y lo que no quiere entender, decía yo, perdón, perdí un poco el hilo, lo que no quiere entender López Obrador y su gente y sus seguidores, sus adeptos, sus ciegos, psicofantes, es que hay profesiones o actividades que comportan mayor riesgo que otras. Todos tenemos el riesgo de sufrir quemaduras en un incendio, pero a los bomberos les damos equipo para protegerse especialmente, porque ellos van a correr más peligro, se van a meter a los lugares donde hay un incendio, efectivamente. Entonces tienen protección distinta de aquella que usamos los que andamos por la calle. Todo el mundo tiene riesgo de sufrir una caída, pero a los obreros que trabajan en las alturas, ya sea albañiles, ya sea gente que trabaja en la alta tensión, etcétera, les damos un equipo de protección especial, les damos una protección especial porque su riesgo es mayor que el de los que andamos por la calle, de los más tranquilos del mundo.
Y en México, el ser periodista o defensor de los derechos humanos implica un riesgo de muerte muchísimo mayor que el del ciudadano común y corriente. La lógica de Pedro Miguel de que pues, si mataron 5 periodistas, pero pues, si han matado a 50,000 mexicanos, ¿qué me importa? Es un poco no ver que hay efectivamente un riesgo mayor por el tipo de actividad que desarrolla un periodista. Entonces, la muerte de más compañeros es aterradora porque va a caer en saco roto, porque no va a haber ninguna reacción, porque no va a haber ninguna respuesta. Ya nada más falta que digan que se están dejando matar para favorecer al Parlamento Europeo o algo por el estilo. Es verdaderamente aterrador y vamos a hablar de lo que ha hecho López Obrador, por cierto, pero en unos minutos más. Me gusta Sonic Youth, más o menos. Cordiales saludos, dicen que el jazz fue la banda sonora de la mitad del siglo XX y el rock de la segunda mitad. ¿Estás de acuerdo? Es mucho decir, ¿no? Porque el jazz había muchas formas de jazz y mucho de ello era el blues todavía antes de que se separaran. El jazz, el blues y buena parte del country estaban unidos. Y luego en la segunda mitad el blues sigue vivo, pero también está el rock y hay otras formas musicales. En general se puede decir eso, yo creo que sí, pero no sé, siento que es demasiado generalizar. ¿Qué opina de la obra literaria de Arturo Pérez Reverte? No lo he leído. Tecladistas o pianistas que te gusten, no importa el estilo musical. Tecladistas, pianistas que me gusten. Como pianista me gusta muchísimo Guadalupe Parrondo, tiene una fuerza extraordinaria en la música clásica. En la música popular es que yo he visto tocar en vivo a Papo Luca, de la Sonora Ponceña. Es un hombre que estudió piano clásico, que estudió jazz y que en el piano, haciendo merengue y haciendo salsa, hace cosas absolutamente maravillosas, una acrobacia musical con sentido. No solamente está demostrando que toca bien, ya todo el mundo sabe que toca muy bien. Emerson Lake and Palmer, por supuesto, creo que es un tecladista fundamental. Y no sé más. Son los tres, así los primeros tres que se me ocurren en tres tipos de música totalmente distintas: la clásica, la, el rock y la salsa. Tres enormes tecladistas, pero sobran buenos tecladistas. Uy, en México está Lalo Toral, por favor, está Lalo Toral. Y en jazz se me olvida el nombre. Pero el más importante jazzista mexicano, que era pianista, que ustedes seguramente me lo van a decir ahora. Así que, pero son los pocos que conozco. Tampoco soy yo soy más de violín y de guitarra, no soy más, pero, o sea, en cuanto a identificar guitarristas o violinistas que me gustan especialmente, ¿no? ¿Qué sería peor, que gane Rusia otra vez o que gane Ucrania y tengamos grupos de extrema derecha legitimados y armados andando por ahí? ¿De dónde sacas que el triunfo de Ucrania legitimaría que haya grupos de derecha andando por ahí y el triunfo de Rusia no? ¿Dónde se entrenan los neonazis europeos que quieren prepararse para acciones paramilitares? ¿Te digo dónde? En Moscú. Esa idea de que una derecha nazi, que la hay en toda Europa, que tiene menos votos en Ucrania que en España, me tiene que preocupar más que los nazis rusos, es absurdo. Es totalmente absurdo. ¿Has leído lo que dicen los ideólogos de Putin? Su ultranacionalismo, su reaccionarismo. Les han vendido muchos cuentos y se los han vendido con eficacia. Pero no se dejen. Simplemente ve cuál es la presencia relativa de los neonazis en toda Europa y vas a ver que en Ucrania es de las que tienen menos. Lo que pasa es que la propaganda infló la presencia de pequeños grupos neonazis en el Euromaidán. ¿Por qué? Porque eso le convenía a Putin para señalar que la lucha de los ucranianos por unirse a la Unión Europea y por sacudirse de Rusia, de cuyo gobierno sospechan mucho, aunque en realidad tengan relaciones familiares. El 40% de ellos tienen relaciones familiares con algunos, con rusos, las fronteras porosas y la identidad familiar está allí presente.
Pero lo importante para Putin era informar y magnificar la presencia de esos grupos neonazis que los hubo en el Euromaidán. Y la izquierda de por aquí le hizo el favor de también decir que como la izquierda es antieuropea, la izquierda leninista en el resto de Europa es antieuropea, lo cual es alucinante, pierden la medida del internacionalismo. Entonces magnificaron también la presencia de grupos neonazis en el Euromaidán. Pero tienen el 5% de los votos. Vox en España está frisando el 14%. Tengamos un poco de dimensión y tengamos un poco de seriedad al analizar un fenómeno que es enormemente preocupante, porque la denigración de la democracia que ha hecho la izquierda leninista, por un lado, la que ha dicho en España que la Constitución no sirve, que la transición a la democracia fue una estafa, que todo está mal y que no es legítimo ninguno de los cargos electos, salvo cuando ellos salen electos, entonces ya de pronto es legítimo. Esa lucha contra la democracia que ha hecho una parte de la izquierda y la lucha contra la democracia que hace la derecha, que también deslegitima la democracia, deja a la democracia en una posición de enorme debilidad. Y la opción es un autoritarismo que, te voy a decir una cosa, de izquierda o de derecha sigue siendo autoritarismo. Eso de que es mejor un tirano de izquierda que un tirano de derecha, yo no me lo creo. Yo creo que un tirano es un tirano y el que diga o no diga tener ciertas convicciones ideológicas lo dudo mucho, porque todo tirano tiene como convicción fundamental la exaltación de su personalidad, de su ego, de su narcisismo y de su viaje de poder. Y en esas condiciones, jugarle el juego a Putin por ir contra Estados Unidos me parece absolutamente idiota. Lo primero es defender la democracia y la capacidad de que las mayorías decidan y no seguir jugando el juego de las minorías. O eso creo yo. Entonces, eso que dices tú, que los grupos de extrema derecha van a campear por allí si gana Ucrania, ¿qué grupos de extrema derecha? ¿Qué nazis hay en el gobierno ucraniano de un presidente judío? Es que me alucino. Es que alucino. Bueno, pues David Tarviño tiene 3 preguntas, va a elegir una y si no elige una no respondo ninguna, ya sabes. ¿Crees que la ciencia logre erradicar algún día el crimen organizado? No, la ciencia no tiene por objeto eso, ¿no? Es que es muy raro. Es un trabajo policíaco y social. Y no, yo creo que el crimen organizado siempre va a existir. La pregunta es cuánto poder puede tener dentro de una sociedad. Te puedes entregar a él totalmente como ha hecho México, o puedes combatirlo al máximo nivel y tratar de mantenerlo dentro de ciertos espacios. Pero sí, yo creo que siempre va a haber crimen organizado, porque siempre va a haber delincuentes que sepan que si se organizan entre ellos, pues van a tener mayor éxito que si trabajan solos. Pero puede ser un elemento marginal en una sociedad, por ejemplo, el crimen organizado en Bélgica no es lo mismo que el crimen organizado en Italia, o el crimen organizado en Rusia que ocupa el poder, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de grados, pero no creo que la ciencia vaya o no a, que tenga una solución de carácter científico. La solución es de carácter policíaco, social y económico, fundamentalmente. Hacer que sea más rentable no ser delincuente que ser delincuente. A ver, ¿se acabaría la guerra si eliminaran a Putin? Yo creo que sí, pero es muy violento decir eso. Pero sí, porque los datos que tenemos, la información que está saliendo de Rusia, es que la presencia, las instancias tanto militares como económicas rusas están muy incómodas con la guerra, que no está saliendo como se les había vendido, como se les había propuesto originalmente. Vamos a hacer un pequeño corte, hablé de mucho y no hablé de nada, qué barbaridad. Bueno, vamos a hacer nuestro corte de siempre y volvemos en un par de minutos y trataremos de abreviar, cosa que nunca me sale.
Estoy de regreso y no me había dado cuenta. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, afortunadamente no hice nada así vergonzoso ni mucho menos, ¿verdad? No, estaba yo respondiendo una cosa en el teléfono porque hay que hacerlo. Sabe rápido. Tuve dificultades para adaptarse profesionalmente al emigrar a Europa, por las normales, pero nada así excesivo. No siento yo que tuve muchos problemas. A ver, el problema más grave es que en Europa trabajar era muy difícil, pero yo me dedico a trabajar para agencias de traducción que no están en Europa, entonces esto facilita mucho las cosas. En Tratado de Bucareli, ¿verdad o teoría conspiranoica? El Tratado de Bucareli es real. Las cláusulas secretas son una conspiranoia que promueve mucho cierto personaje en México, por cierto. Pensé que la política de identidades proponía el respeto mutuo, aún reconociendo nuestras diferencias. No, propone algo más que el respeto, propone la separación. Propone que nuestras diferencias son tales que podemos respetarnos, pero no somos iguales. No. Somos distintos y pertenecemos a mundos distintos. Es lo mismo que la segregación racial, que de hecho se propone, de hecho hay espacios que son solo para ciertas razas sancionados, para personas que son de ciertas razas sancionados por los supuestamente progresistas de la política de identidades. Cuidado ahí. Eh, la PNL es un cuento. ¿Por qué me fui de México? Por razones meramente personales. No hubo ninguna razón ni política, ni social, ni económica. Una razón meramente personal. Dicen que The Warning dio un gran concierto en el Foro Sol el martes, pero algo peor aún me dijeron que muchas personas se fueron al terminar The Warning y no se quedaron a ver a Foo Fighters, cosa que me parece a mí poco exagerado. Habría adorado The Warning, soy súper fan, ya lo he dicho, voy a fanboyar sobre ellas todo lo que pueda. Me parecen una banda maravillosa de rock, pero si estoy allí va a tocar Foo Fighters, pues voy a quedarme a ver Foo Fighters. Pues hubo gente que fue a Foro Sol solamente a ver a The Warning y se fueron. Me exageran. Eh, Pedido especial video de Milton Friedman. No tiene sentido un video de Milton Friedman, pero busque el video sobre liberalismos que hice y ella hablo ampliamente de Milton Friedman, que es por supuesto uno de los artífices del neoliberalismo que sí existe porque él lo propone en un ensayo de 1952 que se llama El neoliberalismo y sus perspectivas, donde propone que el regreso del capitalismo la hace fer de mediados del siglo XIX. Léanlo. ¿Qué opinas de Charlie García de Spinetta? Me gusta su trabajo. Nunca me entusiasmó excesivamente, pero siempre me gustó mucho. Especialmente cuando era Charlie García era Cerú Girán. Cerú Girán tenía cosas magníficas. Eh, bueno, hay cosas que no voy a comentar. Ya te están poniendo verde sin que yo meta la. No hay modo de llevar información veraz sobre la guerra de las casas de los rusos en el siglo de la información. Sí, sí la hay. Y espero que se esté usando y espero que se esté aplicando y espero que nos enteremos para que no se entere Rusia tampoco, el gobierno ruso. Eh, pero yo me callaré. Hoy Arnold Schwarzenegger acaba de hacer un llamamiento al pueblo ruso. Nunca pensé que acabaría yo respetando ideológicamente y personal y humanamente a Arnold Schwarzenegger, pero sí. Desde la toma del Capitolio del 6 de enero del año pasado, eh, se ganó mucho mi respeto, pero con lo de hoy, si pueden ver el mensaje de Arnold Schwarzenegger, son 10 minutos, vale muchísimo la pena. ¿Qué opinas sobre la imagen pacifista que le hacen a Trump últimamente? Que es falsa. Trump fue pacifista porque es un aislacionista. A diferencia de creer en un Estados Unidos que deba intervenir en el mundo, él partía de la base que Estados Unidos debía construir un campo de fuerza a su alrededor y ser absolutamente exclusionista del resto del mundo, aislarse del resto del mundo. El aislacionismo no es pacifismo. El aislacionismo produce pacifismo como un fenómeno colateral, pero en el fondo es una invitación a que se hagan la guerra a todos sin meterme a mí. Uh,
Hay alguien que está haciendo el payaso, ¿eh? Eh, La protesta de la guerra, que es una presentadora de una televisora rusa, me parece maravillosa, me parece valerosísima, además de que antes de salir a hacerlo, dejó un video por si le pasaba algo, y afortunadamente el gobierno ruso ha sido lo suficientemente, no diré inteligente, pero sensible, como para simple y sencillamente multarla, porque sabían que si la torturaban, la mataban, la desaparecían, el escándalo internacional iba a ser gigantesco. Eh, ¿Qué me parecen los prisioneros? Me gustó muchísimo. Lo que pasa es que los prisioneros se quedaron en lo que hicieron antes del referéndum en Chile. El trabajo que hicieron para el referéndum en Chile fue magnífico y lo que hicieron inmediatamente después. Pero yo promoví mucho a los prisioneros en mi programa de rock, o sea que imagínense de cuándo estamos hablando. Y luego, hasta donde sé, no hicieron más, no hay más discos, no hay más creación nueva, no hay... hubo un poco el reciclaje de lo mismo, que les pasa a muchos desafortunadamente. Antonella, qué bueno que nos visita. Dice, Antonella que sabe cosas. La información veraz que está llegando a la población rusa se hace a través de canales en Telegram muy usados en Rusia. Es Telegram, el problema es que lo controla el gobierno. O se teme que lo controle el gobierno ruso, pero dice que el gobierno ruso también persigue a esa gente. Por supuesto que la persigue a todos. Hay una paranoia brutal. Schwarz es compadre de Jalife, jamás en la vida. Jamás en la vida, jamás en la vida. No, yo con racistas y criptonazis no ando. ¿Qué quieres? Soy raro en ese sentido. Bueno, vamos a hablar un poco de López Obrador ya que estamos hablando de México, porque fíjense. Cuando yo me opuse al nombramiento de Álvarez Bulla, me puse pensando que ella era muy capaz de mal emplear su. Espera, aquí está diciendo. Alguien más que cree que Ucrania está en la OTAN. Es que de verdad, la propaganda rusa tiene un éxito maravilloso. Lleva a la OTAN años diciéndole a Ucrania que no, sobre todo porque no puede integrarse un país que tiene un conflicto y tenía el conflicto del Donbass. No se puede integrar a la OTAN, pero Putin los ha convencido de que está en la OTAN y va a poner bases militares con armas nucleares apuntando al trasero de Putin y entonces, había que detenerlos. Se lo han creído, es que es increíble. No eran creíbles las armas de destrucción masiva que no tenía Saddam Hussein en Irak, pero las armas biológicas de Ucrania se las han creído en 2 patadas. Brillante. Bueno, volví a yo a esto. Cuando yo me opuse al nombramiento de Álvarez Bulla al frente del CONACYT en México, es porque sabía que era alguien que podía abusar enormemente de su poder. Y lo hizo de inmediato. Empezó pidiendo la renuncia de gente del grandísimo nivel de la doctora Xoconostle, una investigadora en biotecnología por supuesta indagatoria en su contra. Dijo que estaban sometiendo la investigación por un delito horroroso que había cometido la doctora Beatriz Xoconostle. Y entonces le pidieron la renuncia, siendo la primera mujer que dirigía un instituto de investigaciones en el estado de Yucatán. El problema es que la doctora Xoconostle es una mujer que sabe de transgénicos y que defiende la utilización de la tecnología de los transgénicos para acabar con cosas como el hambre y esas cosas que le importan a algunos raros. Es brillantísima, es una buena gente. Y sin embargo fue perseguida, le obligaron a renunciar con una investigación de un delito que al final se demostró que nunca había cometido. Poco después le hizo la misma acusación al exdirector del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el doctor Leopoldo Altamirano, que participó en el telescopio de telescopios que se hizo para lograr la primera imagen de un agujero negro. Eso sí, la señora Álvarez Bulla fue a recoger el premio que le daban al Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica, porque al cargo del doctor Leopoldo Altamirano se había hecho. El doctor Leopoldo Altamirano denunció esto. Luego intentó acusar al doctor Antonio Lascano de varias cosas que no le salieron, porque Lascano, por como quiera que sea, tiene mayor presencia internacional. Pero esto no está limitado a CONACYT. López Obrador acusó a los diputados de la oposición de defender a ladrones
y dice que probará actos de corrupción en fideicomisos. La historia es esta. López Obrador disolvió 109 fideicomisos para cosas muy concretas, el apoyo a las mujeres, reserva en casos de desastre, fideicomisos para la investigación científica, fideicomisos que se habían ido creando porque eran una de las pocas formas de mantener cierto control sobre los dineros en un país que es enormemente corrupto como es México, desafortunadamente. Entonces, de pronto decidió que 109 de esos fideicomisos deberían ser disueltos y se embolsó 68,000 millones de pesos que nadie sabe dónde están. No digo que se los haya llevado él, digo que los ha aplicado para cosas para las que no estaban destinados esos 68,000 millones de pesos, pero dijo que los 109 fideicomisos eran corruptos y así consiguió que el Senado de la República votara la disolución de los fideicomisos. Luego acusó de corrupción a las empresas distribuidoras de productos farmacéuticos en México, provocando una escasez aterradora de medicamentos, sobre todo de medicamentos oncopediátricos, es decir, de medicamentos para el cáncer con niños. Esto me llevó a mí a hacer un vídeo que se llamó AMLO contra los niños enfermos y que llevó a que muchísima gente me atacara de una manera brutal, porque cómo me atrevía yo a decir lo que se demuestra en este vídeo, cuyo enlace luego voy a poner en la descripción de la publicación de este streaming, donde se demostraba que hay una escasez de oncopediátricos y están muriendo niños por falta de medicamentos. Esto no se puede inventar, salvo porque se dijo incluso que los padres de los niños con cáncer eran golpistas que intentaban derrumbar a la Cuarta Transformación, que es como se llama el gobierno mexicano. Para los que no están enterados, México ya no tiene gobierno, tiene Cuarta Transformación. Una de las farmacéuticas fue la farmacéutica PISA, la inhabilitó porque la acusó de haber sido la culpable de que no se podían, que no había medicamentos y además eran corruptos. Y entonces aumentaban los precios, se metían el dinero al bolsillo y eran absolutamente delictivos. Salvo que no se pudo demostrar ningún delito y tuvieron que quitar el veto y darle nuevamente contratos, no con el gobierno mexicano, fíjense cómo dicen ya los periódicos, dicen 1,000 contratos con la Cuarta Transformación, la 4T, que es la forma taquigráfica de decir Cuarta Transformación, el extraño proyecto de López Obrador que se supone que va a sacar a México de todos sus problemas y que en 3 años no ha conseguido más que crear más pobres, aumentar la miseria, aumentar la violencia, desproteger a quienes estaban protegidos por instituciones muy deficientes, que ahora ya no existen. Entonces, la labor deficiente que se hacía antes ahora ya no se hace, como era el caso del Seguro Popular de Salud. Y se cuenta cómo decidió que los medicamentos los iban a comprar la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda no sabe de compras de medicamentos y empezó a hacer cosas como poner una serie de exigencias para las licitaciones que eran condiciones tan absolutamente delirantes que muchas empresas dijeron no nos interesa, pues no podemos cumplir con esto. Entonces fueron acusados de boicotear el nuevo sistema centralizado. López Obrador, y en el vídeo que insisto, voy a poner el enlace abajo, en el vídeo de AMLO contra los niños, cuento cómo se hicieron varias empresas para distribución de medicamentos sucesivas, porque además primero nombraron a uno que resultó que era más corrupto que los otros, tuvieron que quitar, pero finalmente se hizo una empresa con el ejército al frente, todo en México ya el ejército al frente de todo. Se hizo una empresa que iba a encargarse de la distribución de medicamentos para acabar con la escasez. La organización esta no sirvió para nada. López Obrador ha acusado de corrupción a Estados Unidos, a las empresas españolas, a las organizaciones no gubernamentales, a los expresidentes, que son los que más podrían hacer algo, pero no ha actuado contra ellos, a la administración portuaria, que luego se le entregó al ejército, a la Suprema Corte de Justicia, a muchísimos periodistas y medios que están en desacuerdo con él, que son disidentes, que son opositores, que son probablemente de derecha, pero los ha acusado de corruptos y de delitos horrorosos y ha señalado que sus ingresos son todos procedentes de fuentes absolutamente despreciables, pero no ha demostrado
absolutamente nada. En 3 años, lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es acusar a todo el mundo que no está en la incondicionalidad de López Obrador, acusarlo de corrupto, acusarlo de delitos de todo tipo, de los más delirantes imaginables, y luego no emprender acciones judiciales y cuando se emprenden fracasar en ellas. No me gusta decir lo que voy a decir. Siento que en México se está llevando a cabo un golpe de Estado lento y blando. La deslegitimación de las instituciones, que digo, había instituciones enormemente deficientes, pero alguna función cumplían y fueron demolidas sin sustituirlas por otras que cumplieran bien esa función o que al menos la cumplieran de la manera tan deficiente como la cumplían las instituciones que fueron demolidas. Ejemplo en la salud, la destrucción del Seguro Popular para sustituirlo por el INSABI, que nadie sabe qué es, o la destrucción de las residencias infantiles que permitían trabajar a mujeres mexicanas que son madres solteras y que desafortunadamente hay un número impresionante, desgarrador de madres solteras en México. Recientemente la demolición de las escuelas de tiempo completo, donde los niños se podían quedar después de la escuela en la mañana, quedarse en la tarde mientras las madres trabajaban, se han eliminado, etcétera, etcétera. Todas las instituciones que se han demolido, que cumplían funciones, aunque fuera de manera deficiente, no han sido sustituidas por instituciones que funcionen. El combate a la delincuencia y a la pobreza no ha sido efectivo. Pero además, muchas instituciones han sido hechas a un lado para sustituirlas por el ejército, por la marina, por las fuerzas armadas. Se dejó de hacer un aeropuerto internacional que iba a ser un hub de vuelos internacionales para hacer un aeropuerto hecho por el ejército, en terrenos del ejército, controlado por el ejército, cuyos beneficios serán para el ejército y que tendrá unos pocos vuelos nacionales al día porque no tiene las certificaciones necesarias para ser un aeropuerto internacional como iba a ser el aeropuerto que fue acusado de corrupción y por lo cual se canceló su construcción ya en una etapa relativamente avanzada, creo que estaban alrededor del 30%, se canceló su construcción, se construyó lo que está ahora. Espero estar equivocado. Hay un proceso de revocación de mandato al estilo del que inventó Chávez en Venezuela, pero que se está usando como forma de reafirmar el mandato, es decir, queremos que López Obrador siga. Es decir, se le está diciendo a la gente que si no vota a favor de López Obrador, va a dejar de ser presidente, cosa que es completamente absurda. La Constitución en México establece que eres presidente 6 años, es una cantidad ridículamente larga, que eres presidente 6 años y que solo puedes dejarlo de ser por causas de fuerza mayor. No es fácil, has asumido un compromiso enorme. Eres el presidente de la 15ª economía mundial, eres el presidente de más de 110 millones de personas. No puedes decir, ya me cansé, ya me voy. Pero se le está diciendo a la gente que tiene que reafirmar el mandato de López Obrador para que siga estos próximos 3 años, que es la segunda mitad de su mandato. Y algunos creemos, por desgracia, que para que siga después de 2024. Y la actitud ha sido tan brutal por parte de los grupos afines al presidente, por parte de sus defensores, que espero estar equivocado, y lo digo de nuevo, espero estar totalmente equivocado, pero creo que se está dando un golpe de Estado lento, que avanza con lentitud, situando al ejército en lugares estratégicos, pero todo con una sonrisa y todo diciendo que son más eficientes que la empresa privada y que las instancias de gobierno normales, civiles, producto de una elección democrática. Esto es a lo que nos enfrentamos, insisto, yo espero estar horrorosamente equivocado, pero no veo razones para creer que estoy equivocado. Creo que el objetivo es que permanezca en el poder López Obrador, porque no va a poder terminar con todo lo que iba a hacer y entonces necesita un poco más de tiempo, otros 6 años por lo menos. Bueno, ya supongo que con esto tengo más problemas. Te preguntas de la semana pasada. Me gusta. Nelson Graña dice: ¿usted no se siente a veces como el Sísifo combatiendo todos los días las mismas estupideces de las personas en Twitter que toman en la vida el pensamiento crítico y lo tiran por el váter? No, por una razón.
Primero que nada porque a los necios ya sé que no los voy a convencer, pero hablo para los que oyen, y algunos oyen. Y esto es una cuestión de si pocas personas piensan, es infinitamente mejor que si no lo hace nadie. Una sociedad puede funcionar con una minoría de gente racional y crítica. No aspiro a que sea una mayoría, sería maravilloso, pero no aspiro a que lo sea. Pero creo que es mucho mejor tener una minoría capaz de empujar en el sentido correcto que rendirnos y dejar que el pensamiento idiota y el pensamiento mágico y el populismo se apoderen de absolutamente todo, ¿no? Uh, ya sé que eres ateo, pero me gustaría saber si hay alguna película de Semana Santa que te guste ver. Por supuesto, si yo soy muy aficionado a la Semana Santa, casi toda la Semana Santa, siempre que puedo veo La vida de Brian de Monty Python, por supuesto. Adriana Díaz, y esta es una pregunta, esta es una observación que es importante que te haga. Dices, no hay cura para el cáncer. Mira, esto no nos lo están contando quien debería contárnoslo. Primero que nada, el cáncer no existe. Existen 200 enfermedades que se engloban dentro de el concepto cáncer. El cáncer no es una enfermedad que existe como tal, única. No es como, no sé, como una diabetes. La diabetes es que no produce suficiente insulina, ya es una sola enfermedad. No, no. Hay 200 tipos aproximadamente de cáncer, algunos de los cuales son totalmente curables. Hoy, no lo eran hace 50 años. Cuando yo era pequeño, un diagnóstico de cáncer era un diagnóstico de muerte, segura. Empezabas a despedirte, a hacer tu cartita. Fue un placer estar con ustedes, pero se acabó. Era una condena a muerte, un diagnóstico de cáncer. Yo tengo por lo menos 7, 8 amigas que son sobrevivientes de cáncer de mama. Tengo amigos que son sobrevivientes de cáncer de testículos, de cáncer de la sangre. Hay ciertos tipos de cáncer que son curables. Hay ciertos tipos de cáncer que son curables en cierta etapa y cuando la etapa es más avanzada no lo son. La supervivencia del cáncer en los últimos 40 años ha aumentado de una manera impresionante. Y no gracias a los que venden pócimas mágicas para curar el cáncer. Gracias a la quimioterapia, gracias a la radioterapia, gracias a la cirugía, gracias a los anticuerpos monoclonales, que son la más reciente terapia para el cáncer. Si quieren saber qué son, en el correo, en la sección de ciencia del correo, que ya está otra vez abierta al público, en el periódico El Correo, este sábado publico precisamente un artículo sobre los anticuerpos monoclonales. Se puede curar y la esperanza es que cada vez sea más fácil curar más tipos de cáncer en más etapas. Siempre, cuando lo pillas temprano es casi siempre curable. Incluso un cáncer tan difícil como el cáncer de páncreas, Steve Jobs se hubiera operado, habría sobrevivido, pero prefirió utilizar medicinas alternativas y ello lo pagó con la vida. Entonces, te equivocas, afortunadamente, si hay, Adriana Díaz, si hay cura para ciertos cánceres, para muchos cánceres, para cada vez más cánceres, y esperamos que esto siga. Tenemos cada vez nuevas aproximaciones terapéuticas que nos permiten ser optimistas, pero no las hierbas y la acupuntura y la homeopatía y la bioneuroemoción y todo esto, no, eso no ha curado ni un solo caso de cáncer y no lo han podido demostrar nunca. El fenómeno que sucedió en el estadio de Querétaro se puede interpretar o emitir una respuesta. Yo simplemente lo veo como una expresión más de la legitimación de la violencia como solución de todos los problemas en México, de una violencia impune, de una violencia que no tiene ningún problema. Tú agarras ahí en la calle, le das una paliza y como no sea importante o de Morena o algo así, no te va a pasar nada, no va a ir la policía a buscarte, no lo va a investigar. Es aterrador, es absolutamente aterrador.
México es el país más peligroso para los periodistas. México es uno de los países con más asesinatos. Muere más gente, ha muerto más gente en México que en la guerra de Siria en el mismo tiempo, en los últimos 11 años. ¿Y cuál es el punto? Que se eligió a López Obrador pensando que iba a combatir esto, porque dijo que lo iba a combatir. O sea, era lo que prometió combatir la pobreza, combatir la violencia, apoyar a las mujeres, apoyar las necesidades de salud, de educación, de vivienda, fundamentales para un país pobre, para un país donde la gran mayoría de los seres humanos, más del 65%, viven en la pobreza, y muchos de ellos en la pobreza extrema. Hombre, tú votas por un tipo que te dice, mira, todos estos no han podido hacer, no han querido hacer nada incluso. Los anteriores gobiernos han sido atroces y terribles y no han hecho nada. Yo sí lo voy a hacer. Hombre, claro que votas por él. El problema es que no lo ha hecho. El problema es que ha, no ha cumplido con ninguna de sus promesas. Trini Martínez, me gustaría si algún día, si puede y le apetece, hablara qué le parece el trabajo de Marina Abramovich. El trabajo. Marina Abramovich es la que hace performances, lo que yo llamo performancias. ¿En qué trabaja? Pues a lo mejor, a ver, yo sé que hace performances, pero no sé en qué trabaja, entonces quizás no he visto su trabajo. A lo mejor hace arte, a lo mejor es pintora o cantante, compositora, escribe poemas. Y entonces me gustaría conocerlos, me gustaría muchísimo conocer su trabajo, porque es bueno que la gente trabaje, ¿no? Es noble. Eh, pero no sé nada de su trabajo. Sé de los performances que ha hecho, creo que no le encuentro ningún sentido a eso, la verdad. Te miro durante 10 minutos. Es muy intenso, pues depende quién me mire. ¿Por qué va a ser muy intenso? Hay performances donde ha dicho que ha arriesgado la vida. ¿Yo por qué no le creo? ¿Yo por qué no le creo que ningún dueño de galería o museo diga, perfecto, sí voy a permitir que te juegues la vida, porque si la pierdes, esto va a ser grandioso para mi galería, voy a quedar muy bien yo? Hombre, no, nadie le va a permitir que se juegue la vida. Entonces es un poco como el peligro que corren los magos, ¿no? Los magos tienen que presentar algo que parece peligroso, pero no debe ser peligroso nunca. Y te lo dicen los que han hecho la magia con mayor apariencia de peligro, que son Penn and Teller. Y Penn and Teller te dicen, no, mira, es que a nosotros no nos gusta el peligro real, pero voy a poner a cargar esto. No nos gusta el peligro real, no hacemos cosas que sean realmente peligro. Incluso cuando han hecho el doble truco de dispararse, uno le dispara al otro con una bala y atrapas la bala entre los dientes, y los dos atrapan, cada uno atrapa la bala del otro entre los dientes. Es un acto que yo les vi hacer a Penante, no lo vi en televisión, pero lo vi. Y los he visto usar sierras y atravesarse y sacar sangre y tal, pero nunca hay peligro real. Y entonces creo que en las performances de Marina Abramovich tampoco ha habido peligro real, porque nadie se lo hubiera pasado, nadie hubiera querido ser parte de ello. Entonces, a mí todo me parece una simulación y un postureo brutales para no trabajar, para hacerte famoso sin hacer nada, para hacer un postureo propio de Yoko Ono. Y cuando yo veo una performance es como ir a Yoko Ono cantar, me lo puedo ahorrar. Creo que alguna vez conté aquí la performance del carbón que hicieron algunos en la Semana Negra, la que me hicieron los grandes del matrimonio con el carbón. Ana María, estás diciendo algo que es muy preocupante. Dices, ahora dándole bulilla a Estados Unidos, la Unión Europea se está dando un tiro en el pie. A ver, Estados Unidos no tiene tanto que ver aquí. Te voy a contar. Ucrania es el país más grande de Europa. Si alguien es capaz de invadir el país más grande de Europa, ¿qué lo para invadir el siguiente? Junto está Polonia, está Rumania. Todos países que Putin ha dicho que quiere que vuelvan a ser parte del gran imperio soviético. Además que ahora sin la ideología soviética, que tampoco era la gran cosa.
Los que vivimos en Europa, ¿deberíamos dejar que Putin haga lo que le dé la gana? ¿U oponernos a los designios de Putin? Es parte de nuestra supervivencia como europeos. ¿Tú crees que la Unión Europea está actuando como está actuando por darle bolilla a Estados Unidos o porque es de su máximo interés? ¿En qué sentido puede ser puede ser del interés de Estados Unidos lo que está haciendo la Unión Europea? Que es un acto de supervivencia racional y lógica, racional en toda medida. De hecho, el gran error de Putin, o uno de los grandes errores de Putin, es que él apostaba a una Unión Europea debilitada. Para eso estuvo pagando financiamiento para el Brexit y para eso estuvo financiando también los intentos de independencia de Cataluña y otros intentos de independencia en distintos lugares europeos. Una Unión Europea debilitada es lo que quiere Putin. Y lo que ha conseguido es una Unión Europea más fuerte. Y una Unión Europea fuerte es una Unión Europea que se puede enfrentar a Rusia, a China y a Estados Unidos. Porque es una potencia económica gigantesca que la gente no ve, sobre todo cuando la ve desde México o desde América Latina. Entonces, ahí él está dando bolilla a Estados Unidos. Obviamente, al compartir intereses estratégicos, trabajas juntos, porque tienes intereses estratégicos. Pero cuando Estados Unidos quiso destruir la OTAN de manos de Trump, Europa le dijo que no. ¿También estaba dándole bolilla a Estados Unidos? Claro que no. La Unión Europea, como toda organización, como todo país, como todo grupo de naciones, defiende sus intereses personales, sus intereses estratégicos, sus intereses políticos, sus intereses sociales y los intereses de su ciudadanía. Por favor, no digamos, eh, no caigamos en la fácil propaganda rusa, donde todo el mundo... Y la propaganda de Chomsky, porque es finalmente la propaganda de Chomsky. El otro día ayer o antier, leí una entrevista con Chomsky que básicamente dice esto: Putin es muy malvado, Putin es un fascista, es un líder autoritario y es un guerrerista y nunca debió haber invadido Ucrania. Y está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Y la culpa es de Estados Unidos. Y yo me quedé, Claro, porque la OTAN ha ido avanzando. No, mira, la OTAN no ha ido avanzando. Hay países que después de haber estado dominados por la Unión Soviética se han querido hacer parte de la OTAN. Y a la OTAN le conviene. Pero no es que la OTAN los obligue, es que ellos quieren. Y lo que está diciendo Chomsky, lo que están diciendo muchos es, no, lo que hay que hacer es cancelar toda soberanía de Ucrania y garantizarle a Putin que no se le va a permitir a Ucrania defenderse a través de la OTAN. Por si él la quiere invadir otro día, que puede invadirla sin que lo molesten. Porque Ucrania no puede ser dueña de su destino lo tiene que decidir Rusia, y entonces Occidente, Europa y Estados Unidos tienen que entregarle Ucrania a Putin para que esté contento. ¿Sabes quién hizo eso una vez? Chamberlain. ¿Sabes qué entregó? También con el pretexto de que hablaban el idioma del país interesado en la anexión, así como ahora nos hablan de los rusoparlantes en el Donbass, los germanoparlantes de los Sudetes en Checoslovaquia eran un asunto de guerra de Hitler, y Chamberlain y Europa le entregaron los Sudetes a Alemania. ¿Y eso paró la guerra en Europa? La respuesta es no, no la paró. Y el ejemplo, históricamente, con todos los paralelos siempre tienen límites, pero el ejemplo es clarísimo. Darle lo que pide a alguien que tiene un hambre de conquista territorial no sacia su hambre de conquista territorial, la incrementa. La pregunta es por qué Ucrania se quiere unir a la OTAN. Mira, porque ha sido invadida varias veces, porque lleva un conflicto de años. Bueno, primero que nada porque a Yanukovych se lo había impuesto Putin con fraude electoral, porque Putin les ha financiado la guerra en el Donbass, porque Putin los ha invadido, porque antes de eso Stalin los condenó a muerte a varios millones de ucranianos al quitarles el grano para financiar su industrialización en el Holodomor, porque antes Rusia los invadió otra vez, porque han sido maltratados por Rusia y por la Unión Soviética enormemente. Oye, yo me gustaría unirme a alguien que me ayude a defenderme. ¿Tú no? Y no estoy defendiendo a la OTAN, estoy defendiendo la decisión de alguien de unirse a la OTAN con todo lo malo que sea, porque le pueda representar una defensa en contra de un imperio hambriento de su territorio que lo ha invadido, y que lo ha invadido
Ah, perdón, se me olvidó la invasión de Crimea. Acuérdense que tomó Crimea. Aparte después del Euromaidán, que acabó con los planes de Putin para Ucrania, procedió primero a tomar Crimea y a mantener la guerra en el Donbass. Y todo eso lo ha hecho Rusia al mismo tiempo que lanza propaganda a través de Russia Today y Sputnik y sus tontos útiles en Occidente de que todo esto es culpa de los ucranianos porque son nazis, ¿no? Y porque, uy, han masacrado a los rusos. Mentira, absolutamente falso. Macaria, no es cierto. ¿Cómo que los medios no difunden los conflictos que hay en el mundo? ¿No sabes de veras que hay guerra en Siria? ¿No sabes que hay guerra en Yemen? ¿No sabes que hubo guerra en el Sudán del Sur? ¿No sabes que sigue habiendo guerra en Irak? Si no lo sabes, el desinformado eres tú. Los medios de donde yo vivo, en Europa y en América Latina, te informan de todos esos conflictos. Tienes que interesarte en informarte de ellos, por supuesto, antes de, antes de otra cosa. Bueno, eh, llevo muchos días tratando de hacer esto y se nos ha pasado, así que vamos a hacerlo antes de seguir peleando con ustedes. Bueno, pues este señor seguramente lo conocen, es Pablo Neruda. Yo no me gusta hablar de los poetas porque me gusta hablar de la poesía. En este caso sí quiero decir, era una mala persona en muchos aspectos. Eh, Era un hombre idealista políticamente en otros aspectos, era muy amigo de sus amigos en otros aspectos, pero sí, si uno explora la figura de Pablo Neruda, hay por allí detalles que son tanto desagradables, pero bueno, de lo que nos vamos a preocupar es de su poesía y no de él, pero sí quería yo decirlo, porque luego se cree que porque lees la poesía de alguien ya estás avalando sus posiciones políticas o sus posiciones personales o no. Y no voy a leer los poemas más famosos de Neruda, que probablemente ustedes ya los conocen, sino eh, un par de poemas que me gustan muchísimo, además de Pablo Neruda, fuera del espacio de los más conocidos. Y uno de ellos es este, que es El mar. Necesito el mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia, no sé si es ola sola o ser profundo, o solo ronca voz o deslumbrante suposición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido, de algún modo magnético circulo en la universidad del oleaje. No son solo las conchas trituradas, como si algún planeta tembloroso participara paulatina muerte. No, del fragmento reconstruyo el día, de una racha de sal, la estalactita, y de una cucharada, el Dios inmenso. Lo que antes me enseñó lo guardo, es aire incesante, viento, agua y arena. Parece poco para el hombre joven que aquí llegó a vivir con sus incendios. Y sin embargo, el pulso que subía y bajaba a su abismo, el frío del azul que crepitaba, el desmoronamiento de la estrella, el tierno desplegarse de la ola, despilfarrando nieve con la espuma, el poder quieto allí, determinado como un trono de piedra en lo profundo, sustituyó el recinto en que crecían tristeza terca, amontonando olvido, y cambió bruscamente mi existencia, di mi adhesión al puro movimiento. Independientemente de lo que sea, esto es precioso porque uno se puede identificar con muchas de estas reflexiones cuando se va a ver el mar, sobre todo si va solo, sobre todo si no va en la playa donde está la gente jugando pádel y gritándose, sino cuando uno ve el mar en soledad, en esos días fríos donde no hay gente en la playa, donde el puerto está solitario, y muchas de estas reflexiones las encontrarás suyas. Luego tenemos otros dos pequeños poemas de Pablo Neruda. Bueno, uno no tan pequeño, pero el pequeño es este, Sed de ti. Sed de ti me acosa en las noches hambrientas, trémula mano roja que hasta su vida se alza. Ebria de sed, loca sed, sed de selva en sequía, sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas. Por eso eres la sed y lo que ha de saciarla.
¿Cómo poder no amarte si he de amarte por eso? Si esa es la amarra, ¿cómo poder cortarla? ¿Cómo? ¿Cómo si hasta mis huesos tienen sed de tus huesos? Sed de ti, guirnalda atroz y dulce, sed de ti que en las noches me muerde como un perro. Los ojos tienen sed, ¿para qué están tus ojos? La boca tiene sed, ¿para qué están tus besos? El alma está incendiada de estas brasas que te aman, el cuerpo incendio vivo que ha de quemar tu cuerpo de sed, sed infinita, sed que busca tu sed y en ella se aniquila como el agua en el fuego. Si usted no ha sentido eso, no amado, y si no ha amado, lo conmino, lo invito, lo exhorto a que ame. Walking around se llama esta, que significa caminar por allí, simple y sencillamente. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel. Y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera, hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Y pese a todo lo demás, como solemos decir por aquí, Juan Pablo Neruda, gracias por la poesía. Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Porque ya se nos había acabado, ya nos habíamos acabado el chat del 10 de marzo, cosa que es maravillosa. Y habíamos acabado. Una sola cosa más quería yo comentar. Y nos dan 10 minutitos para eso. Miren, últimamente me han echado mucho otra vez de la izquierda. Se supone, o suponen algunos, que ser de izquierda es tener ciertas lealtades que yo no entiendo. Voy a poner un ejemplo. Tengo que estar en contra de Estados Unidos siempre, aunque ello implique estar del lado de personas que pueden ser peores que los dirigentes de Estados Unidos. Porque no se me permite criticar a Estados Unidos o oponerme a las políticas de Estados Unidos o denunciar las guerras de Estados Unidos sin apuntarme del otro lado, como si tuviera yo la obligación de ser enemigo de los enemigos, amigo de los enemigos de Estados Unidos, fueran quien fueran.
Se me exige también algo que es muy raro, y es condenar a los países por su pasado. Es decir, tratar a Alemania como si fuera la Alemania nazi, la Alemania de hoy, la Alemania de 2022. Tratar a Estados Unidos como si fuera el intervencionista de América Latina de toda la segunda mitad del siglo XX hasta 1970, 80, 89 quizás con la invasión de Granada. E identificar a todos los estadounidenses con sus gobiernos, pero no con todos sus gobiernos, solo con los peores. Se me exige también que rechace ciertas cuestiones que pueden ser beneficiosas para la población cuando las propone alguien que no es ideológicamente puro. Por ejemplo, se me exige que no sea amigo de liberales, porque yo creo que podríamos tener algunos puntos en los que estaríamos de acuerdo, y entonces podríamos trabajar juntos en eso. No, tengo que rechazarlo todo, y si dicen algo razonable tengo que determinar que es irracional. Porque esta gente ve a la izquierda como una especie de militancia en un partido de fútbol, no en un partido político, en un partido de fútbol. Verás, cuando uno tiene un equipo al que adora, y yo los he tenido, todo lo que hagan los demás equipos está mal. Por definición, por supuesto, si lo bueno somos nosotros. Todo gol del adversario está en fuera de lugar, se hizo después de una falta, no es legítimo o fue cosa de suerte, porque no le puedo reconocer habilidad ni calidad al otro equipo. Evidentemente la habilidad y la calidad la tenemos nosotros. Cuando nos marcan penal, nunca es penal, siempre es un penal injusto. Cuando a ellos no les marcan un penal nuestro es porque el árbitro está vendido. Esto es lógico, lo sabemos todos los que estamos en las gradas. Y todos actuamos así, por supuesto que todos actuamos así. Porque tenemos claro que estamos jugando a la tribu, jugando a la irracionalidad del deporte. Siempre he dicho que eso es divertido, siempre y cuando no llegas al extremo, que ahora se está empezando a ver, que se da en México y que se ha dado antes en otros lugares, como en Alemania o en el Reino Unido, donde sales a golpear a los aficionados de otro equipo y a matarlos y a palear a sus hijos, y lo que es totalmente irracional. A ver, allí dejamos de estar en el juego de la tribu, de la camiseta del equipo, y pasamos a creernos cosas que no deberíamos estarnos creyendo. Pero ser de izquierda no puede ser militar en un equipo de fútbol. No puedes decir, para ser de izquierda quieres implantar el marxismo-leninismo. No, el maoísmo, no. El juche de Kim Jong-un y Kim Il-sung y Kim Jong-il y toda la dinastía Kim. Es decir, tienes que adherirte a un medio que alguien inventó para llegar a ciertos logros. Yo quiero que haya mayor justicia, que los niños tengan escuela, que los enfermos tengan medicamentos, que la salud no dependa del dinero que puede uno pagar, que la calidad de la educación no dependa del dinero que puede uno pagar, que la gente tenga una vida digna y feliz y que tenga oportunidades de mejorar. Algunos me exigen que para eso tengo que utilizar los medios que ellos proponen, tengo que adherirme a los medios que ellos proponen. Tengo que pensar lo que ellos piensan, no en cuanto a los fines. En los fines estamos de acuerdo. En los fines yo, por supuesto, estoy de acuerdo incluso con la izquierda más extrema. Sí. En los medios es donde no estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en utilizar cualquier medio razonable, democrático y libre para conseguirlo. Ellos dicen que se requiere primero que nada establecer, por ejemplo, la dictadura del proletariado o una tiranía militar o el partido único y la destrucción de la democracia o algo. No sé, estoy dando ejemplos que se refieren todos mucho al marxismo-leninismo, pero yo creo que la izquierda son los fines. Yo creo que la izquierda es cómo quieres que viva la gente en la sociedad que quieres crear.
no que la sociedad que quieres crear se ajuste a los diseños utópicos o no utópicos de 1 o 6 filósofos, que además de sociedad y de psicología humana probablemente no saben nada, pero sobre todo si son del pasado no saben cómo son las cosas hoy. Como decíamos la semana pasada, hoy se piensa distinto de lo que se pensaba hace 150 años. Y pedirme que me ajuste a las creencias de un filósofo de hace 150 años, a mí se me hace muy cuesta arriba. Podría estar equivocado. No me dicen de ninguna manera. Cuando yo ya me adscribí a un filósofo, sea Foucault, sea Marx, sea Gramsci, sea Derrida, sea quien sea, cuando ya me adscribí a un filósofo, ese filósofo tiene la verdad. Oye, ¿lo puedes demostrar científicamente? Bueno, no, pero tienes que creerlo. Oye, eso se parece mucho a la religión. Para mí ser de izquierda es luchar por las mejores causas en un ambiente que sea favorable a la dignidad y el bienestar de todos. De todos. Y es por eso por lo que muchos me echan de la izquierda, a mí y a otros. La misma razón por la que muchos echan a Pinker de la izquierda, por ejemplo, como es un hombre progresista, pero será un liberal social, pero se acerca a veces mucho a la socialdemocracia. El caso es que hay muchas cosas que no son ser de izquierda y que la gente me reclama que no las soy, que no las hago, que no me adscribo a ellas y que por lo tanto me tienen que quitar mi credencial de militante de la izquierda desde los 13 años de edad, lo cual son 54 años de creer en las mejores causas. Pues miren, tengo muchas copias de mi credencial de izquierda. Me han quitado muchas credenciales de izquierda y sigo teniendo una. Y me pueden quitar todas las demás que quieran. Voy a seguirla teniendo. Y si por denunciar a Putin, y si por oponerme a la guerra en Ucrania, y por favorecer que se envíen armas para defender al valerosísimo pueblo ucraniano, me echas de tu izquierda, sigo teniendo la mía. ¿Estamos? Gracias. Perdonarán el rollo, pero es que era necesario decirlo porque me tienen hasta el gorro. Dios, pero es que cuánta propaganda rusa pueden tragar. Es alucinante. Gracias por el superchat, Norberto Pérez. Hay otros superchats a los que no les di las gracias. ¿Le gustaría participar en el podcast The Wild Project? No lo conozco. No conozco el The Wild Project. Dice Ana María, es que en serio, dices que no se ayuda porque solo se dan armas porque no queremos entrar a una guerra. No, no queremos entrar a una guerra porque una guerra nuclear te mata a ti. No sé dónde estés. Pero igual si estás en Ecuador, te va a joder la vida una guerra nuclear. Estamos hablando de una guerra nuclear. Y vaya a terminar con esto. Estamos hablando de una guerra nuclear con una tranquilidad que es preocupante. Yo viví hasta 1990, es decir, los primeros 35 años de mi vida. Los viví sabiendo que podía ser cada día el último, que alguien podía enloquecer y provocar un desastre, que una guerra nuclear era irreversible. Las pruebas nucleares que se hicieron al aire libre durante la época de la escalada nuclear siguen manteniendo niveles de radiación hoy superiores a los que había antes de que empezaran a probarse bombas nucleares en el aire. Ha afectado a la Tierra realmente las bombas nucleares, no los reactores nucleares, no Chernóbil, no Fukushima, las pruebas nucleares de armas que se hacían estallar sobre la Tierra para ver qué pasaba. Bueno, ahí ya sabemos lo que pasa, pero se está hablando de la guerra nuclear y se está combinando a Europa y a Estados Unidos a atacar a Rusia, a un señor que evidentemente, un personaje que evidentemente ha perdido mucho contacto con la realidad o le da igual, que incluso se habla de que se ha aislado de sus más cercanos colaboradores de hace 4 o 5 años, y que se emprenda un ataque con él sabiendo que vamos directo a una guerra nuclear. No es una guerra, otra guerra igual, pero peleada con armas nucleares. Una guerra nuclear es un holocausto.
puede acabar con toda la civilización tal como la conocemos. Buena o mala es la que tenemos. Todas las películas post-holocausto que has visto en la vida, como Mad Max y todas las que se parecen a ella, tienen como base el que eso ocurrió después de una guerra nuclear. Y tienen la suposición de que sobrevivió gente, que es difícil. La cantidad de armas nucleares que hay es suficiente para contaminar todo el planeta, no importa dónde las lances. El aire se encarga de llevarte los residuos radiactivos a tu casa. Se está hablando de emprender una guerra nuclear, de atacar a Rusia sabiendo que ya ha amenazado con el uso de armas nucleares, con una frescura que me señala que hay una desinformación tremenda sobre lo que es una guerra nuclear. Por favor, infórmense. No tengo más que decir porque además ya se me hizo tarde y además lo peor del asunto es que hoy tengo cosas que hacer. Entonces, les pido que nos apoyen. Patreon, PayPal, estamos abiertos a todo el apoyo que nos puedan dar para seguir adelante con el canal. Vean ahora música, estamos poniendo de veras bandas de todos los géneros imaginables, bandas que no han escuchado y muchas de las cuales seguro les van a gustar. Denle me gusta a los vídeos, denle me gusta a los streamings, a ahora música y por supuesto suscríbanse si se quieren suscribir y denle a la campanita de las notificaciones porque con todo eso YouTube recomienda más el canal a otras personas. Dicho eso, no me queda más que decirles que ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.